Bienvenidos a esta particular clase, apéndice del episodio sobre juegos profesionales para el análisis y la docencia en estudios estratégicos. Como prometimos, ese episodio de Estrategia Podcast pues tiene este apéndice, esta clase particular donde Javier Jordán va a explicar, va a guiar cómo funciona uno de los posibles juegos profesionales que se pueden utilizar con esta finalidad, que es un Matrix Game. Javier, hola de nuevo y cuando quieras. Pues muchas gracias, Alberto. Entonces, sí, la idea sería contar brevemente cómo funciona un Matrix Game. Y en concreto voy a poner un ejemplo de Matrix Game que empleo en docencia para explicar los conflictos en la zona gris y las estrategias híbridas. Sobre ese tema que voy a dar, por supuesto, eso no lo voy a explicar, qué es la zona gris, qué son las estrategias híbridas. También en Global Strategy hay mucho al respecto, con lo cual remito ahí con todo cariño a nuestro público, si quiere abundar en esa cuestión, pues ahí tiene mucho por escrito, también tenemos alguna clase grabada sobre esos temas. Por lo tanto, lo que voy a explicar ahora es cómo funciona algo que asumo que la mayor parte de nuestra audiencia pues no conoce, que son los Matrix Game. Y lo asumo porque yo realmente tampoco sabía de ellos hasta hace unos 3 años, que con motivo de precisamente de un proyecto internacional sobre Countering Hybrid Warfare, en el que participaba con el Centro Conjunto de Desarrollo de Conceptos y con el MADOC, pues al final del concepto que elaboramos, o sea, de la teoría de cómo contrarrestar estrategias híbridas, hicimos un Matrix Game para poner, bueno, pues ahí sobre la mesa, ¿no? Las respuestas a una eventual amenaza híbrida. Luego pondré una traspa del juego. Y fue mi primer contacto con los Matrix Games. Sé que en el mundo de los Wargamers sí que es más conocido. Y lo que vi, nada más tener contacto con esta metodología, es que esto es muy útil, tanto para el análisis estratégico como para la docencia. Por lo tanto, bueno, pues la idea sería contar de qué va esta cuestión. Entonces, una primera idea es que aquí hay que cambiar de mentalidad. O sea, yo al principio no entendía muy bien la dinámica de los Matrix Game y hablándolo con los amigos militares que íbamos a ese ejercicio, después de ver las reglas, estábamos un poco perplejos de cómo iba a ir este asunto. Luego ya allí lo entendimos, ¿no? Nos lo explicaron en primera persona. Además hay que decir que esto que condujo el juego fue una unidad de investigación del Ministerio de Defensa británico, con lo cual enlazamos con el episodio anterior de que este tema en el mundo anglosajón está más difundido tanto a nivel de análisis como de docencia, y la idea por tanto es ir introduciendo estas cuestiones del ámbito académico español. Bueno, pues es un cambio de mentalidad, porque íbamos con la idea típica del wargame, o sea, sí, pues aquí hay un tablero, unos jugadores, unas reglas, unos turnos de acción, y es un poco diferente, porque aquí las reglas son muy abiertas, los actores sí que están claros, pero el motor del juego no son, por ejemplo, como suele ocurrir, las cartas o ciertas bueno, pues, dados o ciertas decisiones respaldadas por los dados. Estoy pensando en un juego ya muy infantil como es el Risk, sino que son argumentaciones y contraargumentaciones. Y esto al principio extraña un poco, ¿no? Pero claro, esto es lo que le da valor como herramienta analítica, ¿no? Bien, entonces, primera cuestión, hay que cambiar de mentalidad. Esto es otro tipo de juego, ¿no? Pero es muy interesante porque es una herramienta que incorpora diversas técnicas analíticas muy conocidas, ¿no? Como es el sombrero rojo, el equipo rojo, el what if, que suelen estar en otros wargames más convencionales, pero que aquí es que te obliga a jugar con ellas como técnica de análisis, porque es que este es un juego de análisis, propiamente, ¿no? Más que un juego así lúdico, esto es un juego claramente profesional, ¿no? Por lo tanto, es una buena herramienta exploratoria. Insisto de nuevo en lo exploratorio, porque esto lo tratamos machaconamente en el episodio anterior sobre los juegos del que este es apéndice, que no hay que esperar que el juego sea una experimentación. O sea, un juego en general y un Matrix Game en particular no es un simulador político, no es un experimento social, no es parecido a los simuladores de vuelo, donde puedes sacar conclusiones
incluso científicas, sino que eso es para explorar escenarios, para explorar decisiones, ¿no? Por lo tanto, es otra mentalidad. Este es el que jugamos en el Centro de Excelencia de la Unión Europea y OTAN contra amenazas híbridas en Helsinki. Bueno, aquí el equipo británico, un poco para lograr nuestra inmersión en el juego, pues nos puso un tablero, se emplearon fichas, pero a ver, esto era mero acompañamiento visual, porque las fichas como tal no eran las fichas típicas de un juego, es decir, no se jugaba con las fichas, sino que reflejaban decisiones que se habían adoptado durante el desarrollo del juego. Por lo tanto, este tipo de juegos, los Matrix Games, se pueden llevar a cabo sin tableros, sin fichas, es decir, sin barreras de entrada, que a lo mejor para un docente le pueden disuadir de ponerlo en práctica, porque dice, bueno, menudo lío ahora buscarme o sea, ¿dónde compro yo un Matrix Game? No. Yo he jugado, y ya lo he dirigido, Matrix Game con un mapa, o sea, proyectando el mapa en un PowerPoint, y ya los actores del Matrix Game eran los actores elegidos. Por ejemplo, este fue un juego que hicimos sobre Siria, pues uno era el régimen de Assad, otro era Rusia, otro era Irán, otros eran los kurdos, otro era el Daesh, y así jugamos el Matrix Game sin más complicaciones materiales, porque todo orbita en torno a las decisiones y el análisis de esas decisiones. Bueno, pues entonces, para explicar cómo funciona un Matrix Game, voy a poner un ejemplo que empleo en la actualidad, en la docencia en la Universidad de Granada, que es un tema, o sea, voy a plantear el escenario muy rápidamente, no vamos a entrar en detalle a este escenario, pero sí a presentar, es decir, para que se vea cómo podría ser un escenario en Matrix Game, que es un escenario de conflicto en zona gris donde tenemos 3 actores, España, Marruecos y Argelia, ambientado en abril-mayo de 2023. Insisto en algo que vimos en el episodio. No se trata de luchar contra el juego, no se trata de entrar en la plausibilidad de este escenario, sino que vamos a hacer una suspensión del juicio, porque lo que nos interesa no es analizar este escenario en sí, sino aprender sobre las estrategias híbridas y sobre la zona gris, y pronto vamos a utilizar un ejemplo. Y bueno, también tenemos en Global Strategy cosas publicadas de empleo de estrategias híbridas por parte de Marruecos y todo eso. Ahí nos remitimos y vamos a presentar cómo sería un juego de estas características. Entonces, en este juego tendríamos, por un lado, un elemento siempre importante, sobre todo en un juego didáctico, que es el control del juego, o sea, la célula de control, célula blanca también se suele llamar, un equipo de árbitros que también hace de prensa internacional durante el juego. Y ahora veremos qué rol desempeña. Luego tenemos Argelia, España y Marruecos. Bien, el escenario que se plantea es un escenario, esto lo estamos presentando después de la decisión del gobierno español de apoyar la postura marroquí respecto al Sáhara Occidental, y lo que planteamos es que un año después pues se dan estas condiciones, que es que hay pues una situación tensa social y políticamente en Marruecos, derivada de la crisis económica. El plan de autonomía marroquí, pues ahí sigue logrando apoyos, pero como tal no ha llevado un desenlace último, pero sí que se ha incrementado la lucha armada, que ya a día de hoy existe, pero a lo largo de este año se ha intensificado. Ya se puede hablar propiamente de una nueva guerra en el Sáhara entre el Frente Polisario y Marruecos. Pero es una guerra que es una proxy war, porque Marruecos acusa a Argelia de estar dando apoyo al Frente Polisario, cosa que es verdad en este escenario. Es decir, la respuesta argelina a ese creciente apoyo internacional a las tesis marroquíes es una proxy war, es adiestrar y capacitar con equipos al Frente Polisario. Es un proceso que evidentemente llevaría su tiempo si este escenario fuera realidad, con lo cual de aquí a un año podríamos plantearlo como plausible si lo estuvieran haciendo ahora mismo, ya estuvieran digamos preparando, ¿no?, militarmente, porque el Frente Polisario hace mucho tiempo que acabó la guerra, ¿no?, del Sáhara, y aunque ha habido acciones armadas, pues si fuera a escalar esto un conflicto requeriría un tiempo de preparación, ¿no? Bueno, pues lo cierto es que ese tiempo ya ha transcurrido y estamos teniendo una intensificación de conflicto allí, hasta el punto de que el conflicto
ya tiene impacto internacional, incluso en España hay atención mediática en redes sociales a esta guerra, y esto tiene trascendencia desde el punto de vista político. Sin entrar aquí al politics, y somos académicos, no entramos al juego político, pero para dar plausibilidad o para facilitar esa suspensión del juicio en el juego, planteamos este escenario de que la vicepresidenta segunda pues pone en marcha su nuevo partido, ¿no? Cosa que en el medio de comunicación se comenta, y da apoyo muy explícito a las tesis saharauis, lo cual a su vez tiene repercusión en prensa internacional, y esto lleva al detonante del juego, ¿no? Al iniciador del juego, que es una reacción por parte de Marruecos a una especie de situación previa a la decisión española de dar un mayor respaldo político a su postura, ¿no? Bien, con lo cual volveríamos a una situación de tensiones entre España y Marruecos, a lo que invita, o sea, lo que podría parecer el inicio de nuevo de estrategias híbridas por parte de Marruecos. Bueno, aquí es donde empieza la partida. Entonces, ¿cómo se jugaría un Matrix Game? Así rápidamente. Porque al final es muy sencillo. Esta es la ventaja que tienen los Matrix Game, que la curva de aprendizaje es llevadera. Bueno, pues esta es la secuencia completa. O sea, en esta traspa se explica cómo se desarrolla todo el juego. Y lo que tiene que hacer digamos que las fases son las siguientes. Lo que tiene que hacer cada actor es de entrada una estrategia. Y esto además es muy formativo desde el punto de vista didáctico. O sea, una discusión interna sobre la estrategia. Si esa estrategia involucra a otros actores, puede negociar con los otros grupos. Incluso, como estamos en el terreno de las estrategias híbridas, si va a llevar a cabo acciones clandestinas, plantearlas y resolverlas con el equipo de control. No obstante, en este juego conviene no abusar mucho de esas estrategias clandestinas. Bien, entonces, porque hay que dejar de lado el espíritu wargamero y pasar a tratar de que sea un juego de análisis, todo lo que facilite que sea un juego realista, pues es positivo, ¿no? O sea, que es un juego de análisis, no se trata de ganar el juego, ¿no? Y luego insistiré sobre esa cuestión, sino de analizar, aprender en el desarrollo del juego. Entonces, primera fase es la fase de estrategia, y pasemos a la siguiente, que es el turno de acción, que es donde está la mecánica del juego. Bueno, pues aquí cada actor presenta una serie de acciones por escrito y la justificación de por qué puede llevar a cabo esas acciones, es decir, por qué esas acciones son realistas. Como estamos trabajando con estrategias híbridas, van a afectar o van a emplearse distintas herramientas de poder, y aquí cumple esa función didáctica de invitar a los alumnos a familiarizarse con diversos instrumentos de poder utilizados en las estrategias híbridas, y lo que hace es decir, voy a hacer esto, va a tener tales efectos y lo puedo hacer por este motivo, por este otro y por este otro. Y como respuesta, en el propio turno de acción, el resto de actores intentan echar abajo argumentalmente, pero al mismo tiempo con honestidad intelectual, porque insisto, esto es un juego de analistas, esas acciones. Si esas acciones son factibles, pues no se fuerza la argumentación. O sea, se dice, vale, lo puedes hacer. Pero si se ve que aquello no tiene plausibilidad, se critica, ¿no? Y entonces cumple esa función de pensamiento crítico, de que al final lo que resulte del juego sean escenarios plausibles. O sea, va depurando el análisis. Si son acciones que pueden tener éxito o pueden no tenerlo, se discute, de nuevo también con argumentos analíticos, no wargameros, sino de analistas que tratan de analizar en profundidad un problema, la probabilidad de éxito o fracaso de esa acción. Se le da una probabilidad y al final lo sanciona el equipo de control, el equipo de árbitros, que esa es la probabilidad, y se tira el dado. Entonces ocurre o no ocurre esa acción, ¿no? Para introducir ese elemento de azar que también existe en la propia realidad. O sea que aquí el único elemento de azar como tal, propio de los juegos profesionales que encontramos, es este dado, ¿no? Para si ocurre o no ocurre esa acción, ¿no? Exactamente, o sea, sobre ciertas acciones, porque en la realidad a veces hay cosas que, bueno, tú puedes intentarlo y a lo mejor ocurre, a lo mejor no. Y es plausible que
que la realidad puede ir por un lado o por otro, ¿no? Entonces, con el fin de introducir ese elemento de complejidad o de caos, vamos, de caos o de azar, eso lo introducimos con el dado, pero atribuyendo probabilidades en función de lo que consideramos que sería plausible, pues que fuera más o menos probable. Y al principio y final de cada turno, ya en función de cómo vaya de tiempo, como queramos complejizarlo, se puede quitar la parte final y concentrar todo al principio de cada turno. La prensa internacional nos plantea cuál es la situación y la prensa internacional, que es el equipo de árbitros, también nos puede decir qué otras cosas han ocurrido alrededor. ¿Vale? O sea que el equipo de árbitros es una pieza clave en un Matrix Game, porque sintetiza lo que está ocurriendo y al mismo tiempo introduce las acciones de otros actores. Porque uno viendo este Matrix Game podría decir, hombre, pero aquí nos faltaría Francia, nos faltaría Estados Unidos, ya, pero si metemos muchos actores, al final los turnos de acción son muy farragosos y esto se complica demasiado. Con lo Sí, cual, se dilata también los sí. tiempos ya demasiado. Sí, sí. Entonces, esas acciones internacionales se pueden insertar de forma también plausible a través de lo que va narrando el equipo de árbitros / prensa internacional. Bueno, pues acaba el turno de acción y eso genera otro turno de planificación, ¿no? O sea, de estrategia. Pero la secuencia, que es, insisto, esa es la parte nuclear, la secuencia del turno de acción, esto lo que da motricidad al equipo es que un equipo, o sea, cada uno de los equipos, pero voy a centrarme uno en concreto, propone acciones y trata de justificar la factibilidad de esas acciones y las consecuencias favorables a sus intereses de dichas acciones. Esa es su propuesta de acción. Eso se discute, está la parte analítica fuerte y aparte de ser interesante para el análisis estratégico, es interesante desde el punto de vista didáctico, y luego tenemos el resultado. Bien por consenso, porque eso se puede hacer, o sea, que hay consenso de que no se puede hacer, de que no es plausible, o por probabilidad si hay un elemento de azar, ¿no? Que se resuelve con el dado. Bien. Y ya para terminar, están esas acciones clandestinas que decía que conviene no abusar mucho, pero siendo un juego de estrategias híbridas zona gris, sí que puede haber acciones clandestinas que lo que hace cada uno de los equipos, si quiere introducirlas, es la misma dinámica, es decir, la propone, pero como es clandestina, solamente la propone al grupo de control, para que el resto de equipos no sepan que es una acción de este equipo, ¿no? Entonces, la propone, la argumenta, el equipo de árbitros hace la misma dinámica de turno de acción, le dice, mira, esto se puede hacer, no se puede hacer, o hay que echar el dado porque igual tiene éxito, igual no. Entonces, aquí un ejemplo de probabilidades de una acción clandestina. Esto sería un ejemplo, no tiene por qué ser esta distribución, ¿no? Jugando con un dado de 10 caras, ¿no? Que hay algunos wargames que lo tienen, y de hecho yo guardo uno de ellos de uno de esos wargames que utilizan los Matrix Games, que es darle estos resultados en función de lo que diga el dado, donde se ve los efectos que tiene la acción clandestina, tanto en eficacia como en atribución, porque a lo mejor tiene éxito, pero hay atribución, con lo cual es una acción que al final no es clandestina. Y las consecuencias políticas pueden ser negativas, aunque la acción como tal sea favorable a los intereses, ¿no? Y realmente ese es el Matrix Game. Entonces, cosas que destacaría. Pues, ya para terminar, uno, que esto es una herramienta de aprendizaje, bien para análisis, bien para docencia, en este caso es para docencia, y por tanto esto no se trata de verlo como un wargame, de competición, de ganar, sino de aprender. O sea, por eso hay que ser muy honestos en esa fase de análisis. Y para ya que sea redondo... El debriefing que además comentabas en el episodio que es fundamental, esta parte de análisis. Para que sea un juego profesional, es decir, para que esto y una herramienta de aprendizaje, es decir, luego evaluar lo que hemos hecho durante el juego, o sea, una evaluación de la efectividad de nuestra estrategia, de los errores cometidos, de tanto propios como del otro equipo, lo que hemos aprendido a través de este juego y luego la relación, esto ya es muy didáctico, de lo que hemos visto en el Matrix Game con ejemplos reales de conflictos en la zona gris. Y en esto consistiría un Matrix Game. La verdad que interesantísimo. Creo que la
la utilidad para la docencia o para el análisis queda, vamos, es más que palpable, ¿no? y expresa. Antes de cerrar, recordamos, este es un apéndice al episodio de Estrategia Podcast, de Juegos Profesionales para el análisis y la docencia en estudios estratégicos. Además, quien quiera acceder pues, a bibliografía extra, a ejemplos de Wargames, etcétera, hay un documento en Global Strategy sobre esta cuestión específica que viene a desarrollar y a profundizar en muchas de esas cuestiones, así que esa sería la recomendación para todos aquellos que nos piden bibliografía. Y bueno, sobre zona gris en particular, lo has comentado tú, Javier, en la web de Global Strategy, global-strategy.org, pues en el buscador zona gris o guerra híbrida, veréis muchos documentos, artículos científicos, también publicaciones con otro formato, pues de Javier Jordán, de Josep Baqués, etcétera, que a quien tenga particular interés en esta cuestión, pues ahí lo tiene a su total disponibilidad y en abierto. Y nada más, Javier, ¿algún comentario más que añadir? Nada más, que Sobre... muchas gracias por acompañarme en esta presentación.